Buenos días a todos. Dios los bendiga. Hoy, sábado 5 de marzo. Hoy estamos en este caminar que estamos celebrando a San Oriol, San José Oriol en el año 1702. San José Oriol en el año 1702, allá, si no me equivoco, allá en Barcelona, España. Así es, Barcelona, España. Pues elevamos nuestra plegaria hoy, en esta mañana de bendición, que el Señor nos invita a tener ese espíritu abierto en su presencia, ese espíritu de gracia y fortaleza. Bendecidos a todos los que en este día cumplen años. Es el Padre Roberto, de la Casa Estanza, que cumple años. Ahorita le digo quién más. Es el Padre Roberto, el Padre Antonio Mujica, de aquí que está en Tejería. Los dos son los cumpleañeros de este día, de los sacerdotes de nuestra diócesis. Bendiciones a los dos hermanos que se tienen ese caminar de bendición. Y bueno, pues nos seguimos disponiendo en el Señor en este contexto de la Cuaresma, que es el tiempo que el Señor nos invita a vivir, a sentir y a hacer en gracia y bendición. Escuchamos esta plegaria que el Señor nos da en este tiempo de Cuaresma. El Señor nos invita a tener esa bendición. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar
Bueno, pues elevamos nuestra plegaria en esta mañana. El Señor nos invita, primer sábado de mes. Hay que tener cuidado con estas fechas por la cual los hermanos, ¿cómo se llaman? Los hermanos, estos hermanos de curanderos, hierberos, pues ocupan este inicio de este mes de la primavera para todas sus inclinaciones a la oscuridad. Y bueno, pues es necesario que tengamos bien claro este caminar, porque muchas gentes van a hacer las cosas o hacen las cosas en torno a la inclinación del tiempo de primavera para poder tener esa situación de la lluvia de estrellas, de las energías, de las chakras, y eso es una situación equívoca porque no es real. Que si hay una situación real en las realidades, sí, pero no son la expresión máxima, sino solamente Dios. Y por eso mismo escuchamos esta palabra para que nos dé el aliento necesario de poder abrir nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. José Oriol en el año 1702, nació en Barcelona, España, y pasó casi toda su vida en esta ciudad. Quedó huérfano de padre siendo todavía muy pequeñito. Jovencito fue admitido como monaguillo y cantor en una iglesia, y viendo los sacerdotes de gran piedad y devoción se propusieron costearle los estudios del seminario. Pasaba muchas horas rezando ante el Santísimo Sacramento en el templo. Ordenado sacerdote y habiendo recibido en la universidad el grado de doctor, se dedicó a la educación de la juventud. Era sumamente estimado por la gente y muy alabado por su gran virtud y por su modo tan amable que tenía en el trato con todos. Pero Dios lo dejó ver su estado de su alma, como hizo también con otros santos, y desde ese día ya no tuvo José ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo, y se dio cuenta de que lo que ante los ojos de la gente brilla como santidad, ante los ojos de Dios no es sino miseria y debilidad. Desde el día en que Dios le permitió ver el estado de su alma, José Oriol se propuso nunca más volver a comer carne en su vida y ayunar todos los días. Así lo cumplió. Ayunó en tomar un desayuno muy pequeño, un almuerzo ordinario y una cena muy leve también, y no comer ni beber nada entre una comida y otra comida. También como penitencia pasaba horas de rodillas rezando y a veces con los brazos en cruz, y usaba vestidos tan viejos y desteñidos que la gente se burlaron de él muchas veces por la calle de Barcelona. Fue en peregrinación a Roma y desde allá el sumo pontífice ordenó que lo encargaran de un templo en Barcelona, y en su nueva iglesia se dedicó totalmente a tratar de salvar las almas y hacer amar más a Dios. Su habitación, una pieza en arriendo en una azotea, era totalmente pobre. Una mesita, un crucifijo, una silla y unos libros. Cama no tuvo nunca, porque las pocas horas que dormía las pasaba en una estera en el duro suelo. A José Oriol le concedió Dios el don de la dirección espiritual. La gente que iba a consultarlo volvía a sus casas y a sus oficios con el alma en paz y el espíritu lleno de confianza y alegría. Muchos llegaban a sus despachos con el rostro triste y sin saludar a nadie, y después de oír por unos minutos a este santo sacerdote hablarle del cielo y de los premios y ayudas que Dios tiene reservado para los que lo aman,
salían de allí sonriente y saludando a todo el que encontraba. A las personas que dirigía les insistía en que su santidad no fuera solo superficial y externa, sino sobre todo interna y sobrenatural. No aceptaba dirigir espiritualmente a quienes no se comprometían a leer libros espirituales o a escuchar sermones o a hacer su examen de conciencia cada día y algún retiro espiritual de vez en cuando. Acusaron al padre José que era demasiado rígido en el confesionario, que ponía a los penitentes pequeños trabajos espirituales para hacer y que a los que no se esforzaban por hacerlo, por ejemplo, callar algo en el momento de la cólera, los enviaba donde otros sacerdotes para que él no se comprometiera a seguir confesando a los que no hacían nada por enmendarse, que a los que no iban a misa los domingos no les daba la absolución mientras no hubieran ido siquiera 3 domingos a misa, porque no querían ser alcahuete de los que no cumplen el tercer mandamiento, que manda santificar las fiestas. El superior entonces le prohibió confesar durante 1 año, pero a los pocos días murió el superior y el que lo reemplazó volvió a concederle otra vez el permiso de confesar, y los que iban a confesarse con él sabían que era muy amable y bondadoso, muy bien educado, pero que no aceptaba que la confesión fuera un simple rito para poder comulgar, para seguir cometiendo siempre lo mismo sin enmendarse. Eso sí, que no lo aceptaba nunca. Le encantaba enseñar catecismo a los niños, especialmente para prepararlos a la primera comunión. Tenía una especial cualidad para predicar y enseñar catecismo a los soldados y le gustaba mucho hablar a los militares. Empezó a sentir un gran deseo de ser martirizado por defender su religión, y aún las gentes de Barcelona, que tanto lo amaban y estimaban, le rogaban mucho que no se fuera a otro país. Sin embargo, él se fue para Roma a pedir que la Santa Sede lo enviara de misionero en un país de salvajes. Pero en Marsella cayó enfermo, y en medio de su enfermedad se le apareció la Santísima Virgen y le comunicó que Dios le aceptaba su deseo de morir mártir por Cristo, pero que lo que le pedía era que volviera a su ciudad y seguir ganando almas para nuestro Señor. Y se volvió a Barcelona. Su regreso fue aclamado con gran demostración de júbilo en Barcelona, y su fama de obrador de milagros empezó a extenderse por la ciudad y por muchas partes más. De varios pueblos de alrededor llegaban enfermos a los cuales él curaba. Eran tan grandes los tumultos que se formaban en las iglesias, queriendo todos que les impusiera las manos y de confesar, y que su confesor tuvo que prohibirles que hiciera curaciones dentro del templo. El santo nunca se atribuía a él mismo ninguno de los prodigios que obraba. Decía que todo se debía a que sus penitentes se confesaban con mucho arrepentimiento y que por eso Dios los curaba. En sus últimos años obtuvo de Dios el don de profecías y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro, y hasta anunció cuándo iba a suceder su propia muerte, en un día del mes de marzo del año 702, mientras cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Virgen María, y murió santamente. Tenía apenas 53 años de edad. Enormes multitudes se congregaron alrededor de su féretro el día de su entierro. Los devotos se repartieron sus pocas pertenencias para guardarlas como reliquias, y después consiguió formidables milagros por su intervención, y el Papa Pío X lo declaró santo. San José Oriol
Consíguenos de Dios muchos y muy santos directores espirituales y muy buenos y celosos confesores. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo, San José Oriol, en el año 1702. No tenemos imagen de su presencia, pero tenemos este recuerdo de la vida de los santos que el Señor nos regala hoy en esta mañana de 5 de marzo. Bendición a todos los que es su santo y sus cumpleaños, que el Señor los colme de gracia y fortaleza, así sea. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy, hermanos, en esta mañana de sábado, escuchando el Evangelio de mañana domingo, que es el primer domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a meditar y a reflexionar sobre esta realidad que nos está acompañando. Y por consiguiente, escuchamos claramente que el evangelista San Lucas, que mañana domingo se nos menciona sobre este tema de adentrarse al desierto. Y hermoso, porque Jesús va con esa presencia, lleno del Espíritu Santo, dice el inicio del Evangelio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresa del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto. Camino al desierto, permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. Ahora bien, vamos a leer despacio para entender que se internó en el desierto, pero con ese fuego del Espíritu Santo, con esa gracia de su divinidad, en el silencio, en la austeridad, en el espíritu de la cual hoy, en el tiempo de Cuaresma, nos está diciendo el Señor que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio, que nos está invitando el Señor a que nosotros vayamos renunciando a las cosas que del apetito, como el ayuno y la abstinencia, nosotros vayamos teniendo un espíritu abierto y dispuesto con Jesús. Entonces, en ese periodo Jesús estuvo 40 días experimentando lo que del cuerpo puede venir a las tentaciones, no por él, sino por ti y por mí. Jesús se adentró en el desierto para mostrarnos que las tentaciones siempre van a estar como una manera insistente. Si tú
tú tomas en cuenta que el diablo se acerca diciendo, si tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces tú dices, yo puedo? Y te enamoras de esa chica, yo puedo. Y cometes adulterio, yo puedo. Y tienes un hijo por fuera. Entonces, si tú eres, te reta a Satanás, si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres, y realmente te reta, si tú eres el licenciado fulano de tal y tienes tanto poder, haz esto. Si tú eres el doctor fulano de tal y tienes tanta ciencia, haz esto. Entonces, día con día, hay un reto que el maligno te hace ver, y tú crees que yo soy fulana de tal y ya verás quién soy yo. Entonces ese es el mal. Satanás se acerca a Jesús, y Satanás nunca se puede acercar a Jesús porque es Dios. Pero Satanás se acerca en la materia humana, en la carne, en la debilidad nuestra. Y se acerca, y Jesús le permite a Satanás acercarse. Y no comió nada, y en aquellos días, cuando se completaron el tiempo, sintió hambre. Y es cuando Satanás se acerca en ese caminar del hambre que tiene. Ahora vamos a hablar de esa situación, que el hambre es un apetito determinado que muchos de nosotros dejamos así a la y se va. El hambre, el apetito del poder, del tener, del placer, son realidades que nos van acompañando y que tenemos que darnos cuenta que son apetitos que Jesús siente el hambre, pero por la cual nosotros a veces tenemos tantas necesidades. Date cuenta cuántas necesidades tienes, y esas necesidades se convierten como los apetitos que si no los complaces, a veces tienes una situación desajustada emocional, desajustada sentimental, desajustada verbal. Entonces, en ese momento, al saber la necesidad, el maligno se quiere acercar para complacerte la necesidad. Muchos de nosotros no distinguimos al maligno. Pues sí, es que yo tengo hambre y me como esto, ya me lo comí. Y bueno, pues si tú tienes azúcar y de repente dices, me voy a tomar una Coca-Cola, pues tú crees que porque está rica la Coca-Cola, o porque está rico el pastel, o porque está rico esta situación de tanta azúcar, pues dices que está bien, pero realmente no está bien, porque tú estás con una situación muy equivocada, pero no te das cuenta, porque no quieres darte cuenta. Aquí Jesús deja su materia humana ser tentado, deja su materia humana, y no por él, sino por nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta. Y aquel se presenta y dice, tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pues sí, realmente es el reto de las cosas que muchas veces nosotros tenemos, y que tenemos esa situación de creer que podemos hacer esa realidad. Y Jesús no entra en el juego de los términos. Jesús le dice, está escrito, nos dejó la realidad escrita. Dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, las respuestas ya están en las Sagradas Escrituras. No es una respuesta que las puedas y debas de inventar. No, ya son respuestas de su divina presencia en las Escrituras. Entonces, en las Escrituras nosotros tenemos el ropaje, tenemos el alimento y tenemos el camino trazado. Así que ya está la victoria. Así que no debemos de dejar las Escrituras fuera, porque en las tres respuestas, las Escrituras dice el Señor. Y dentro de la primera tentación,
los apetitos son los que nos llevan a quebrar el camino divino con el Señor. Segunda, después lo llevó el diablo a un monte elevado, en un instante hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria en estos reinos, y te los doy, y yo lo doy a quien yo quiero. Todo esto será tuyo si me adoro, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Bueno, pues en esta segunda tentación nos habla del poder, de ese poder que tú, yo, imprimimos ante quien por consiguiente pues se subleva, o nosotros nos sublevamos y nos confrontamos. Y ese poder siempre, dice Satanás, que eso me ha sido dado todo a mí, el poder y la gloria de estos reinos me ha sido dado, todo es tuyo si te arrodillas y me adoras. Y bueno, pues cuántos gobernantes, cuántos poderosos, cuántos ricos ahorita manejando la pandemia, en esta situación de manejar el poder, pues están teniendo esa situación de inclinarse ante sus necesidades, que no son ninguna. Solamente el que tiene quiere tener más y nunca acabará. Y así sucesivamente, el que tiene poco, pues ese poco vive y a lo mejor también quiere tener más. Entonces, dentro de ellos Satanás le muestra: todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Le muestra los reinos, le muestra el poder, le muestra los alcances, le muestra las comodidades, y se los muestra, vuelvo a repetirte, por ese ropaje humano que toma Jesús nuestro. Y Jesús vuelve a contestar: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, en esta primera tentación es el apetito, es el comer. En la segunda es el poder, y en la tercera es el placer que nosotros debemos dar. Vamos a la tercera. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, es decir, Satanás no sabe que tú eres hija de Dios, no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque realmente sabe que tú eres una hija de la tierra, eres de barro, y que tú sepas que eres hijo de Dios, tú debes de saber la santidad que te toca. Y la cuestión de la santidad es lo que no sabes. Y cuando tú no sabes la santidad, Satanás no sabe la gracia de ser hijo de Dios. Y por desgracia, tú tampoco sabes la gracia que tienes en ser hija de Dios. ¿Por qué te digo que no lo sabes? Porque cuántas veces en el día pecas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te arrebatas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo mientes? ¿Cómo tienes esa situación de fácil decir una mentira, una falsedad? ¿Cómo tan fácil nosotros creamos un mal pensamiento, un prejuicio a los demás? No le decimos nada, no le decimos nada, pero rapidísimo hacemos un prejuicio. Y realmente aquí el maligno tiene esa situación de ocuparnos. Y de hecho estás tú enfrente de la demás gente, y la demás gente pues tiene también una necesidad de ver que están ahí enfrente. Y tú ya tienes un prejuicio de la cual pues ya está otra persona ahí que te mira, y crees que ya porque te miró ya tú tienes una situación de confrontarla o de confrontarse. ¿Por qué es así la cosa? Aquí vemos que el espíritu malo, el demonio, dice: si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte
y sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen en las piedras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el Salmos 91. Satanás también contesta con las Sagradas Escrituras. Satanás sabe más las Sagradas Escrituras que tú y que yo, porque él estuvo ahí cuando las Sagradas Escrituras se estaban plasmando por escrito, y contesta. Él dice: si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, dice Satanás, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Fíjate cómo contestó Satanás. Sabe las Escrituras, sabe la situación de la Sagrada Biblia, porque él estaba ahí en ese instante de la revelación divina. ¿Por qué? Porque es un ángel. Porque es un ángel, no se le privó de estar ahí, sí, estuvo presente cuando la narración de la presencia de Dios, pero él no identifica ese ropaje, de gracia que el Señor nos va dando cuando tú y yo obedecemos, ese ropaje de gracia que nos va envolviendo cuando tú y yo tenemos ese espíritu de la obediencia hacia la santificación. Y por eso mismo no distingue, por eso pregunta: si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, y te pregunta si tú eres catequista, si tú eres ministro, haz esto. Si tú te sabes estas normas, contéstale. Y ese es el espíritu difícil cuando el Señor nos invita a ser nada más discípulos y el discípulo obedece. El discípulo tiene esa obediencia específica. Jesús contestó, pero Jesús le respondió: también está escrito. Fíjate cómo contestó Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, estas tres tentaciones que hoy nos habla Jesús en el primer domingo de Cuaresma, nos habla de la cual siempre vamos a ser tentados. Siempre vamos a ser sometidos a la tentación. ¿Por qué? Porque somos de barro. Porque tú y yo tenemos la oportunidad de esta conversión, de este arrepentimiento. Tú y yo tenemos la oportunidad de pedirle al Señor perdón y cambiar. Satanás ya no tiene la oportunidad de pedir perdón, porque no quiere pedir perdón, porque nunca va a pedir perdón, porque él quiere ser esa luz bella. Luz bella significa, y quiere competir con la luz divina y celestial, que es la presencia de Dios. Por eso mismo, cuando te pregunta y se acerca si tú eres el Hijo de Dios, como primera pregunta es la situación, y después como segunda pregunta le reta: a mí me ha sido entregado todo poder y todo, y le responde mostrándole los poderes, y en la tercera pregunta le dice: si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí. Entonces, en la tercera tentación nos muestra como una misión con novedades. Mira, camina sobre el espacio y los ángeles de Dios te protegerán. Bueno, sin lugar a dudas, en la gracia de los dones y carismas hay un don que se llama levitación, que algunos santos, estando en el altar en la Eucaristía, se han elevado divinamente. San José Cupertino, véanlo en el YouTube. San José Cupertino, él tenía la gracia de elevarse y contemplar la divinidad de Dios y de María Santísima en el Santísimo Sacramento del altar, y se elevaba. Había una elevación divina. Ahora, aquí el contexto es de que Satanás quiere que tengamos ¿cómo se llama? Un ministerio así como de novedad, así, y traerás a mucha gente. Mira, camina sobre los aires, hazlos, todos los milagros que puedas, hazlos, y tendrás muchos servidores.
Chécate cuando surge por ahí un pastor que hace muchas oraciones y que se hace sentir más grande que Dios. Esos pastores que vienen de momento como una zarza ardiendo y que al rato se apagaron. Pues los ocupó el maligno. Y los ocupó y los sigue ocupando. O algunos de nosotros sacerdotes que de repente queremos hacer esas situaciones con el ámbito de la novedad. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque dentro de las tentaciones todos estamos versando, todos estamos inmersos y una u otra forma tenemos muchas situaciones donde nos inclinamos. Hay que tener mucho cuidado. Cada quien debe de leerse para saber decir dónde estamos cayendo. En dónde está cayendo cada uno de nosotros en estas tentaciones y pues tener mucho cuidado en el caminar de nuestra vida. Te vuelvo a recordar, el Evangelio es el de mañana domingo y que el Señor nos invita a vivir su presencia, su gracia y su magnífico don de amor. Y que el Señor nos guarde, nos proteja, nos asista con su santo y bendito amor. Este día de sábado y en este día de gracia y bendición el Señor nos libere de todas las tentaciones, como decimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque eres grande en cada instante y momento. Bendice a todos los que en esta mañana necesitan ese espíritu de aliento, a los hermanos enfermos, el caminar de nuestra hermana Carmen, que antier se murió, su mamá, la salud de nuestra hermana María Margarita, Luisa Margarita, pues que ya está en casa, ahora que no la pudieron intervenir, que le siga dando la salud psicológica y emocional. A mi hermana Betty, la catequista, que también la regresaron de la operación, que no hubo esa intervención. Y bueno, te pido, Señor, que con tu gracia, tu presencia y tu amor nos llenes con tu misericordia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pedimos al Señor también por la salud de mi abuela Siri y de mi hermano Abel Blanco, y por ahí la salud de mi hija, la esposa de mi hermano en paz descanse, Ricardo, sí, Nelly, bueno, pues la tengo presente en la oración. También ella tiene un poco de azúcar, que Dios la dé fortaleza y la llene de gracia y bendición. Sí, allá en Gardel, Ricardo, y su apellido es un hombre. Ay, se me olvidó ahorita. Bendiciones a todos. Aún así te tengo presente, hija. Yo sé que me estás viendo porque él nos veía constantemente aquí. Dios lo tenga en su gloria a nuestro hermano Rica monje no, Pascual, Ricardo Pascual. Dios lo bendiga. Bendiciones a todos.